Habíamos quedado, no sé si estamos todos, Fernando. La mayoría. La mayoría sí, el resto no volvió a entrar. Bien, Todavía. Estamos viendo acerca de Satanás, vimos sus características, sus nombres, y ahora estamos viendo algo de su reino, la tarea que hace. Habíamos quedado acá que controla a sus ángeles. El texto ahí primero que aparece de Apocalipsis 12, 4 al 7, es parte de una profecía. Es bastante complicado la historia ahí de Apocalipsis 12, pero da a entender de que hasta los ángeles pelean entre distintos grupos, así, y habla de este dominio o control que tiene Satanás hacia sus ángeles, así, ¿no? Lo que sigue después, controla al mundo, dice ahí, el texto tamal es 1 de Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Él es el que controla, que está dirigiendo este mundo. En Lucas, capítulo 4, es muy específico Lucas cuando habla de la tentación del Señor Jesucristo, y allí encontramos desde el versículo 5 en adelante, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Habla de su potestad, su dominio, el control a todo este mundo. No hay nada que de este mundo que no esté bajo el control de él. Y los dos textos están allí, el de Juan 8, 44 y 1 de Juan, vamos a ir al de 1 de Juan, el 3, que hable que él controla a los hombres. 1 de Juan 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es muy sencillo el pensamiento de Juan, pero lo que está diciendo acá es que él tiene control sobre los que son de él, podemos decir así. Los mantiene bajo su dominio, como decíamos recién, siendo el dueño, tiene el poder de este mundo y el poder de las cosas que hay en este mundo. ¿No? Lo otro que tiene su dominio, él controla las religiones, ¿sí? Trata de hacer, como sabe que uno de los problemas y las características de los hombres es tratar de acercarse por instinto o por su propia naturaleza a un Dios, entonces le va a fabricar todas las formas de dioses sabido y por haber, para que apartar al hombre de la verdad, para que no sean y no se acerquen a Jesucristo. Aún hablando de Jesucristo, aún teniendo parte del Evangelio, él busca la forma de engañar, de enceguecer a las personas. Eso es lo que dice 2 de Corintios, ¿sí? Que él hace que las personas no puedan pensar realmente, razonar y llegar a la verdad, a Jesús. Les pone una penumbra, lo vuelve ciego, él controla, está detrás de eso. Toda aquella herramienta que le sirva para apartar a una persona de Jesucristo, para apartarlo de la verdad, para apartarlo para que no sean salvos, lo va a utilizar. Y si el hombre quiere ser religioso, mejor todavía.
siempre y cuando no vaya a la palabra de Dios y conozca la verdad. Y si van a la palabra de Dios, tiene montones de doctrinas y falsas cosas para engañarlos y para distraerlos. Pero es un príncipe derrotado, ¿sí? La Biblia habla de él como príncipe, pero está destruido. Su reino será destruido y él va a ser condenado para siempre. Esto es lo que viene. Su tarea. La Biblia lo muestra con un montón de tareas. Una de quizás sus tareas principales es esto de engañar a la gente y hacer que no vengan a Jesucristo. Para eso inventó y sigue inventando y encontrando nuevas formas, parece que hay cada día más, distintos movimientos religiosos, falsos cristianismos, aún llamados evangélicos muchas veces, que no tienen nada de evangélico, por lo menos no del evangelio verdadero de Jesucristo, pero también cultos paganos, están de moda los cultos orientales, esotéricos, toda la parte de nueva era, las hechicerías luego, para psicología, las cosas misteriosas, le encantan al hombre, entonces bueno, vamos a darle cosas misteriosas, falsos milagros y magia. Su mayor propósito es que no crean. Y si no creen, no van a ser salvos. Así que, bienvenido al ateísmo. Porque Dios no existe. Y si no existe, hace lo que se le antoje. Y eso es lo que le sirve a él. Que el hombre haga lo que se le antoje y no vaya a buscar a Dios. Inspira a este mundo. Las normas, costumbres, están todas hechas para que el hombre sea entretenido, engañado, pueda tener un montón de posibilidades que lo alejen de Dios. Entonces, ha inventado un sistema de vida y en el cual va a impartir con abusos de poder, fama, amor a la riqueza, el placer. Todo esto lo va a hacer y lo va a dar, se lo dijo al Señor Jesucristo. ¿Qué querés de todo esto? Lo tengo todo. Te puedo dar todo. Mientras no creas en Jesucristo, no hay problema. Mientras no te acerques y creas y te des cuenta que necesitas pedir perdón por tus pecados, no hay problema. Tenés todo lo que quieras. Y las ofertas que existen en el sistema, cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema de cosas que existen alrededor, costumbre, todo lo que hay, está hecho para esto, para entretener, engañar, apartar al hombre de Dios. Que pase el tiempo, no importa. Algunos, toda su vida, detrás de un trabajo para obtener, por amor a la riqueza. Y es todo su fin. Y otro por el poder, soy el mayor de todos. Otro por fama. Y otro quizás por deleites diversos o lo que sea. ¿Y va a usar propaganda? Tiene todos los medios de propaganda, habido y por haber. Y si no, ahí los va a inventar. Y para eso tiene mucha inteligencia. Así que usar toda la forma de propaganda posible para cumplir su tarea. Las políticas de este mundo no son las de Dios. Eso ya lo sabemos de principio. ¿Sí? Si hay una característica en todo gobernante, va a ser de soberbia, de injusticia, nunca va a haber en este mundo una justicia verdadera. Siempre va a estar el hombre contaminado por el pecado aún, aquellos que son, que pueden haber sido puestos como jueces, como soberanos para impartir leyes. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio del que es mentiroso, bajo el dominio del que es pecador desde el principio, bajo el dominio de aquel que lo único que le interesa es que el pueblo, la gente, no conozcan a Jesucristo. Y si se pueden morir jóvenes, mejor, sin que les llegue a conocer y resplandecer la luz del Evangelio. Y la Biblia habla de que hay cosas ocultas y vergonzosas que él pregona
y que son parte de su tarea. Todo esto podemos decir que es lo que él ha hecho. En el capítulo 14, creo que era Sebastián que me contaba, ¿sí? Hay una relación figurada de su actividad en relación con las naciones. ¿Sí? En el versículo 12 dice que la debilita o la somete. ¿Sí? Al tener dominio sobre sus gobernantes, más vale que va a hacer esto. ¿Y cuál es el propósito de esto? Al someter una nación no le da libertades, no le da la libertad de poder tener la escritura. Por eso también mucho la marginalidad, lo que es pobreza, el ponerlos y llevar a las naciones a límites marginales para que no tengan posibilidad de llegar al conocimiento de la verdad. Pero lo bueno es que Dios a veces utiliza estas artimañas del enemigo también para que la verdad llegue. No importa porque la sacude, vemos un reino contra otro reino, peleas a veces que son hasta ridículas entre no solo personas con personas entre las casas, sino también entre las naciones. Y esto es una mano que está atrás. Hace temblar a los reinos, y la historia ha sido esa. ¿Sí? Saca uno, pone otro, y lo vemos hasta hoy en nuestros tiempos. Todo el propósito es dejar al mundo hecho un desierto. ¿Por qué este propósito? Porque el propósito de Dios era y va a ser lo que habla como promesa, los cielos nuevos y tierra nueva, un lugar donde todo va a florecer, no desierto, donde va a haber ríos de agua viva, si bien está hablando de la presencia misma de Dios y del Espíritu de Dios. Pero esta es la diferencia, ¿no? Esta es la tarea: arrasa sus ciudades, aprisiona a sus súbditos. Tarea que él hace en forma figurativa. Pero, además, como no le alcanza el tiempo, le sobra tiempo, no sé cómo será, en sus tiempos él puede hacer otras cosas. Ciega el entendimiento de los ingenuos, utilizando todas estas herramientas que vimos hace un ratito. Él va a impedir que la semilla de la palabra entre en el corazón. Es esas aves de la parábola de Jesucristo. Y Jesucristo lo nombró a él directamente allí en la parábola. Le va a dar las posibilidades de arrastrar a las profundidades de Satanás, dice en Apocalipsis, hablando de una de las iglesias que en ese lugar estaba, y hablaban de las profundidades de Satanás. Y esto tiene que ver mucho con esas religiones oscuras que existen, de misterios y aún a veces las cosas que se propagan por ahí, ¿no? A los jóvenes. Usa a los demonios para llevar a cabo su engaño. Y de ellos es lo que vamos a hablar en un ratito. Usa a los gobiernos para impedir, y esta es la tarea, creo que principal, el progreso del evangelio. Todas sus herramientas están puestas para cumplir un propósito: que no se predique el evangelio, que no se hable de Jesucristo. Por algo su nombre es el enemigo. Pero no está solo. Tiene sus ángeles. Decía Mateo 25:41 y Apocalipsis, para el diablo y sus ángeles. Y los ángeles que lo acompañan, que allí en Apocalipsis 12 habla de que posiblemente, si bien es una profecía y es figurativo, una tercera parte de los ángeles creados por Dios lo acompañarían. La Biblia los nombra como demonios. ¿Quiénes son? Son seres espirituales, igual que él, potestades, con poderes, poderosos. Habíamos visto la semana pasada que esta es una de las tareas ejecutivas que ellos tienen, ¿sí? Tienen poder, tienen autoridad. Son malignos, viciosos, su carácter es degenerado, o sea, han perdido su dignidad, dice en Judas, ¿sí? Su conducta está degradada, y se puede entender que hay cierto grado de iniquidad entre ellos, uno más, otro menos. De allí de Apocalipsis habla de algunos que están en prisiones. Pedro, uno de ellos dice que hay seres
de estos que están en prisiones, ¿sí? Esperando el juicio por su degradación que han tenido. Demonio quiere decir inteligentes. A veces lo usamos con otro significado, ¿no? Pero viene un adjetivo que se traduce como inteligente o que conoce. Son seres espirituales inteligentes. Y que nos conocen, que es el otro punto, que es lo que habíamos venido viendo. Su nombre. En la Biblia se los llama los ángeles de Satanás o del diablo. Los dos textos que les di. En Efesios y en Colosense habla de ellos como principados, ¿sí? Hablando de los dominios y los lugares. Y el Señor Jesús le dio este otro nombre de espíritus inmundos, o la Biblia le da, en realidad, los evangelios, por ejemplo, Lucas 7, muy bien, 7:20. 7:21. Que habla de que muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, ¿sí? Espíritus inmundos. Marco el nombre de los espíritus inmundos. Ellos son una verdadera red. Son los que obedecen las órdenes del tirano de tirano. Son los que están atendiendo y sirviendo y atentos a cumplir los propósitos supremos de Satanás. ¿Por qué necesita Satanás a todos estos ángeles? Porque una de las características de ellos es que no pueden estar en todo lugar. Y como tienen que estar atentos a cada persona, en cierta forma, tienen que estar manejando todo lo necesario, que no se le escape a alguno que conozca de la verdad y sea salvo. Necesita que ellos estén actuando. La Biblia habla, y en específico en los evangelios, de seres que toman posesión de una persona, ¿sí? No. En la época de Jesucristo fue algo normal, o se manifestó en mayor cantidad que en otras épocas. Y esto, yo creo que primero en esa época fue para mostrar el poder de Jesucristo. Eso era una de las señales. Y en Lucas, el que leí decía que era la señal que tenía que saber Juan el Bautista. Pero es una de las posibilidades que ellos tienen. Cuando... ¿Y hoy? Sí. ¿Y hoy? Creo que sí, pero me parece que depende mucho de las posiciones de la gente al ser engañadas, y esto de entrar en las profundidades de Satanás es esto. Conocemos todo lo que son espiritistas, por ejemplo. Casos así muy tremendos, y más que nada, o sea, lo vamos a ver siempre dentro de los que están dentro de personas que no han conocido a Jesucristo. Luis, Sí. no, una cosa, no sé si vamos a llegar a eso, pero me refiero cuál es la relación nuestra con los ángeles caídos. Me refiero a que hay muchos cultos o religiones donde de pronto se apela a ahuyentarlos, a echarlos del lugar, esas cosas. No sé si vamos a tocar ese tema, pero me refiero si hay alguna claridad más sobre ese tema. Sí, lo vimos la semana pasada cuando hablamos de que eran seres superiores. Leí Judas, capítulo desde el versículo 8, perdón, capítulo. Judas tiene un solo capítulo. Habla de esta gente, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la cana, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y acá está hablando de aquellos, de aquellos que quieren tomar un lugar que Dios no les ha puesto. Y esto es para que nosotros pensemos. Fíjense, un ángel, y habla Arcángel Miguel, ¿sí?, contendiendo con el diablo, Satanás, ni siquiera lo reprendió. Le dijo: Dios te reprenda. Ahora, en ningún lugar en la Biblia encontramos que los creyentes tengan autoridad para echar fuera o reprender un demonio. Sí lo tuvieron los apóstoles. Era parte de la señal distintiva del apostolado, de los apóstoles, de ellos 12. Lo tuvo Pablo, como señal también él lo pone de su apostolado de Jesucristo. Luego encontramos en Hechos, por ejemplo, unos que quisieron hacerlo y los espíritus le dijeron: a Jesucristo conocemos, a Pablo conocemos, a Pedro conocemos, pero ustedes no. Lo sacaron corriendo. Creo que no está dado a los hombres, a los creyentes en este tiempo, el tomar ese dominio. Sí, ahora vamos a ver cuál es la posición que Dios nos da. No, porque por algo Dios se ocupó de que tengamos toda esta información. Miren, hay montones de textos de la Biblia. Podría decir que habla más de Satanás que de los otros ángeles, la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios está advirtiendo para que prestemos atención, para que no ignoremos sus maquinaciones, decía Pablo. Además, lo pone como si la conociéramos. Esa ya es una tarea nuestra de llegar a conocer las maquinaciones de Satanás. Es un desafío que deberíamos tener como creyentes. Pero ¿para qué? Para cubrirnos nosotros. Pero no está hablando de que tengamos esa autoridad sobre ellos. El que tiene la autoridad es Jesucristo. Y no pueden hacer nada sin la autoridad de Jesucristo, sin la autoridad de Dios. Tienen que ir a pedir permiso. No hay nada que se le escape a la mano de Dios. Aún con respecto a esto. Ahora, con respecto al creyente y con respecto a ataques de Satanás de este tipo así, de posesión, la Biblia nos enseña de que estamos en la mano de Jesucristo y sobre ella la mano de Dios. Y dice Romano: ¿qué nos va a apartar del amor de Cristo? Ni los ángeles, ni la muerte, ni principados, ni dominios. Esa es la posición del creyente. ¿Sí? Hay un texto en Mateo 7, 21, 22 y 23, donde el Señor lo deja bastante claro, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. No Pero es... ese texto está, perdón, pero ese texto está dirigido a no creyentes. Exactamente. Yo me refiero al tema exorcismo y todo lo demás que conviene con esto. Sí, ahí lo que tenemos que ir a ver qué texto bíblico van a usar, o qué texto, o qué base bíblica usan. ¿Sí? Quizás utilicen, podrían usar algunos, no tengo mucha noción, pero si hay alguno en Apocalipsis, en Corintios acerca de los dones.
pero no tengo idea de que sea algo para los creyentes. Creería que la posición para el creyente es otra, en esta dependencia de Dios, en que Él es el que protege, el que cuida, y con respecto a predicar el Evangelio y llegar a personas que quizás estén en un estado de posesión de demonios, creo que allí también el único que puede liberar es Dios, porque es el que tiene el dominio sobre todos los seres espirituales. Jesucristo es autoridad, ¿sí? Creo que aún en eso tienen que creer en Jesucristo. No, a ver. Claro, lo que pasa es que yo creo que la simpleza va dentro de o sea, en Efesios 2 dice que el que en él cree, en Efesios 2:1 habla de que si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, o sea, si no creemos en Él, si no creemos en Cristo, no podemos tener el Espíritu Santo, que son las arras de vuestra salvación, ¿verdad? Entonces, si una persona no cree en Cristo como su Señor y su Salvador, directamente no puede tener su Espíritu Santo, de lo cual nunca esa persona va a poder ser del Señor. Por eso que Dios nos manda, dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y por Sí, eso también se engancha toda una cosa con otra. sí. Yo creo que el problema es el siguiente. Por lo que entiendo, una persona está poseída por demonios, pierde parte de su raciocinio normal. Está en un trance, por ejemplo, una espiritista entra en trances, ¿sí? Y en esa condición es una de las herramientas que va a utilizar el enemigo para que no le resplandezca la luz de Cristo. Recordémonos que el creer en Jesucristo es algo razonable, tengo que entenderlo, tengo que comprender, y luego Dios, a través del Espíritu Santo, empieza a darme las herramientas, porque yo lo entienda, comprenda y me arrepienta. Creo que Dios puede hacer esa obra. Entra en más o menos en el mismo caso quizás algún drogadicto, en el momento que está drogado, no sé hasta dónde son conscientes de sus estados. ¿Sí? Lo entiendo por ese lado. Ahora continúo un ratito, pero es algo para seguir pensando. No sé si tienen un concepto más o menos algo, Fernando. Es el mismo dilema que hay entre, por ejemplo, la existencia o no, la vigencia o no del don de lenguas. O sea, el texto por ahí más contundente, en donde se basa la expulsión de espíritus inmundos, es en en Marcos. Sí. Al final del Evangelio de Marcos, que dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, etc. Y habla también de la sanidad de los enfermos. Entonces, todas esas características que siguen a los que creen, en posición teológica o personal, o de vivencia, es, bueno, si esas cosas fueron inmediatamente siguiendo a los que creyeron en el periodo apostólico, o si todavía actualmente siguen en vigencia. Bueno, hay distintas posiciones en el mundo cristiano. Yo en particular no lo he visto nunca. Conozco hermanos de nuestras iglesias que han tenido experiencias personales con manifestaciones de demonios, y han orado. En particular este hermano, conozco una sola, no mucha más, no de primera mano mía, y se arrodilló a orar, manifestaciones del tipo de que se le caían los roperos encima, como en las películas de terror, y se puso a orar para que Dios lo eche, pero él no se dirigió ni habló con el demonio ni con el espíritu inmundo, ni siquiera en el nombre del Señor, porque, digamos, era una cosa que no sabía, era su primera experiencia y única. Y el demonio se fue.
O sea, la persona volvió a su estado normal, sin necesidad de tener un don particular y echar fuera bajo su invocación del nombre del Señor Jesús. Pero yo, mi posición personal, yo no juzgo a la persona que lo hace, pero nada, no lo he visto nunca. Lo mismo que los que he visto hablar en lenguas, no me pareció una cosa bíblica, los que he escuchado hablar en lenguas, y eso sí he escuchado hablar en lenguas. Yo particularmente... Yo me refería, por ejemplo, a 1 de Juan 4:4, cuando dice mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, me refiero si hay alguna posibilidad, nunca estuve en una situación de esa, ni sé de alguien, pero me refiero a que sé que hay en iglesias ahí donde se echan, no sé, como una suerte de apelación. No, sin duda hay iglesias donde esto ocurre. Lo que estamos viendo es si esto es de Dios o es parte del engaño de Satanás en su estrategia. Lo mismo que el hablar en lenguas. No sé, yo entiendo que bíblicamente no hay una contundencia, sí hay una posición teológica de que uno dice, interpreta este versículo como que enseña que esto cesó, y no hay una contundencia ni para un lado ni para el otro a mi criterio. Ahí está levantando la mano Adriana. Pero nada más, yo no me arriesgaría, yo por lo menos, en mi posición personal, yo no me arriesgo a decir esto no ocurre, o esto no es de Dios. Pero sí tenemos la advertencia en la Escritura, la que citó Luis de Mateo, que muchos, de Mateo 7, que muchos en aquel día vendrán diciendo, Señor, no hicimos milagros en tu nombre no echamos fuera demonios, y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Entonces, está claro que el mismo Señor nos advierte de la falsedad de los milagros y de la falsedad de la expulsión de demonios. Pero si es genuino o no, no sé, yo no lo he visto en forma personal. Adriana, te escuchamos. Que nosotros, bueno, en la iglesia hemos tenido situaciones de que ha llegado una persona con posesión demoníaca y que, bueno, hubo muchísimas trabas y fue muy difícil predicarle el evangelio, orar con esa persona en la misma iglesia y bueno, y todo terminó porque según como yo entendí por lo que pasó esa vez, los demonios toman posesión de la persona, pero no anulan por completo su voluntad porque no pueden hacerlo. Entonces, en los momentos de lucidez que tenía la persona, cuando logró decir yo creo en Jesús, en ese momento terminó el dominio de los demonios que, por como lo cuenta el hermano, que intervino en esto, eran varios. Y la vida de esa persona cambió por completo, sigue a Cristo y todo cambió. Esta persona siempre, en las situaciones, por lo menos que yo conozco, las posesiones siempre tienen que ver con haber tenido vinculación con el ocultismo. Siempre. Y en lo personal también nos tocó vivir una situación no de posesión en la familia, pero sí de muchas molestias a causa de esto. Y bueno, y orando se terminaron. Sí, a ver, yo creo que el enemigo sobre las personas tiene amplio dominio. En forma personal, yo tuve una experiencia con un grupo de estos que se encargaban en realidad directamente de exorcizar. Tuve una vez con uno. En realidad creo que el pobre muchachito con el que estaba no endemoniado, sino que era esquizofrénico, tenía un problema mental. Pero también había estado, como dice Adriana, metido en cuevas raras, ¿sí? De satanismo, cosas así. Así que puede haber sido una mezcla. Ahora, eso no... Lo que pude vivir con esas personas
lo que ellos trataron de hacer, primero que no era ni bíblico, era de desorden, o sea que no había algo del Señor. Lo que se veía detrás era tratar de mostrar su poder aún sobre los enemigos, creo que dice, porque estaban Judas. Mostrar, mirá, tengo todo el poder, el que está conmigo es mayor que, pero era un orgullo propio que tenía. Y de eso creo que el enemigo se vale también para reírse de ellos, desmerecer el Evangelio y hacer que la gente no crea verdaderamente. Lo que así a veces son, también a veces muchos en los grupos llamados evangélicos donde se sigue a un pastor, a una persona por su manifestación de poder o de dones o personalidad sobresaliente que se tapa a Jesucristo. Creo que eso también es herramienta del enemigo. No sé si queda la duda, porque queda también mucho de esto. Creo que el Señor el Dios es omnipotente, que Dios tiene dominio sobre todo y que utiliza aún las herramientas de Satanás para hacer y poner sus propósitos, llevarlos adelante. Creo que Él puede directamente, no sé cómo lo hará, en el caso que contaba Adriana, en algún momento el Espíritu Santo llegará a esa mente y que quede un rayito de luz y puedan ser salvos. Es parte de la soberanía de Dios y es parte de la gracia de Dios también, ¿no? Pero eso, entra en esto. Queda dentro, sí, de esas manifestaciones, ¿no? Dios puede permitir, puede hacerlo. ¿Es todo de Dios? Me queda la gran duda. Muchas cosas lo marcaría como que no. Y ahí entraría ese texto de que cuando Él venga, se va a saber que cuando Él va a separar, ¿no?, el trigo de la cizaña. Aparenta. Tienen piedad de Dios, tienen apariencia de piedad, dice la Biblia. Así que bueno, son parte de lo que el enemigo hace y utiliza también. ¿Vamos a seguir adelante? Esta red de Satanás, para hacer lo que él quiere, si bien tiene y están obedeciendo y siguiendo a Satanás y en sus ángeles todos con un mismo propósito, siguen estando sujetos a la voluntad permisiva de Dios. Si bien tratan de oponerse a sus propósitos, si bien tratan de ponerse en contra, siguen dependiendo de Dios. Y Dios utiliza muchas veces sus propias herramientas, como lo hace con los sabios, que dice la Biblia, para agarrarlo en su propia astucia y para llevarlo para bien. Los textos están ahí. El de Daniel 10 habla de este. Hagamos ver. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esta es la contestación a una oración de Daniel. Viene un ángel, ¿sí? Y le empieza diciendo de que
había sido enviado a contestar lo que él había orado. Y le va a traer una visión, le va a hablar de lo que es para el pueblo de Israel el futuro. Y lo interesante aquí es que hubo alguien que se opuso a que este ángel llegara. A veces esto lo tomamos para decir, las respuestas de Dios son inmediatas, pueden tardar en el tiempo. Sus tiempos no son los nuestros. Pero acá vemos que hubo una oposición para que Daniel no conociera en ese momento que Dios quiso. Lo podemos tomar de esta forma. Pero que Dios, aún así, Él permite situaciones como esta, pero están sus propósitos que se van a cumplir igual. ¿Sí? Es lo que decía al principio, una de las tareas de Satanás era esto de buscar la forma de oponerse a Dios y, conociendo la Escritura, tratar de impedir, por ejemplo, que el pueblo de Israel se desarrollara, porque de ahí estaba la promesa, o oponerse al nacimiento de un hombre, de una virgen, que era la profecía, cosas así que quizás podemos, no lo dice la Biblia, pero podemos vislumbrar por el tratamiento de las cosas que pasaban. En Apocalipsis 16 tenemos otra visión, otro punto. Está hablando aquí de... Sí. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Interesante este texto porque habla de dos cosas. Por un lado dice que estos espíritus de demonio van a engañar, ¿sí? Hacen señales y van a ir a los reyes de la tierra para reunirnos en las batallas en aquel día del día poderoso. Y en el 16 dice, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, hablando de Dios obrando para que se reúnan allí. Si bien son los demonios los que quieren oponerse, Dios lo utiliza, porque sabemos que en ese momento, en ese lugar, es donde Jesucristo los va a destruir solo por su presencia, lo que dice el resto del texto. Habla de el momento en que viene el dominio de Dios sobre esta tierra. Ahora, son estos demonios que van a obrar y Dios ya lo sabe, lo dejó escrito. Esto es lo que estamos viendo. No hay nada que se le escape a la mano de Dios. Él ya lo conoce, Él ya lo sabe y lo va a utilizar para sus propios propósitos, aunque ellos lo quieran usar para apartarse. ¿Sí? Es lo que sigue acá. Y hay un montón de ejemplos así como Dios fue cambiando todo para bien. Me voy a quedar con el texto de 2 de Corintios. Dice, y esto esa es la pregunta que viene acá, pero no voy a estar ahí. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y una vez más, fíjense, el apóstol está diciendo, tengo algo en mí, porque lo que yo vi es tremendo, las revelaciones que tuve son
muy grandes y para que no me la crea, para que no me agrande, me vuelva muy orgulloso, hay un aguijón en mi carne, algo que me molesta en mi vida, ¿sí? O en su cuerpo. Un mensajero de Satanás, él lo identifica así. Y oró a Dios, sacame esto. Y acá podemos ponerlo, el que exorcizó a otros, ¿sí? A una adivina, una chica divina le dijo que deje de adivinar, no hizo falta. A este mensajero de Satanás, él no le ora, sino que le ora a Dios. 3 veces, y Dios le dice, yo quiero que quede así. Y él lo entiende, y dice, y esto me es bueno para mí, porque entonces se perfecciona el poder de Cristo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y algo interesante para nuestra vida, ¿no? Dios puede permitir en nuestra vida y darnos un montón de cosas, de conocimiento, pero qué bueno que haya cosas débiles en nosotros, que seamos conscientes que el enemigo la utiliza y que podamos encontrar de parte de Dios esta palabra. Yo quiero que quedes así, para que me busques mejor, para que te inicies, para que el poder verdadero, que es el de Cristo, repose en tu vida. Y dependas de Cristo, no de los dones o cosas espectaculares que Dios nos puede dar, que puede hacer. Pero Dios lo que quiere es que toda la gloria sea de Él. Y si tengo algo en mí, sea porque Cristo me dio. Esa es la mentalidad, ¿no? Dios utiliza aún las cosas que el enemigo podría utilizarlas para el bien, imaginando su juicio. Satanás tiene y ha creado falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Hay espíritus engañadores, y estos espíritus engañadores no solo ellos como engañadores, sino dándole poder a personas para que puedan engañar. ¿Cuál es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Él ha creado para nosotros con respecto a todo esto que vimos, este poder tan inmenso, podemos decir, de los que nos rodean el aire y de lo que deberíamos ser conscientes porque la Biblia así nos pide? Nos ha dejado una herramienta tremenda. Dice Efesios capítulo 6, que vimos una parte hace un ratito, de vuelta. Dice del versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y este es el primer punto para estar consciente. No hay fuerza en mí. El enemigo es muy poderoso. Es más sabio que yo, más poderoso que yo, me conoce mejor que yo. Pero hay uno, ¿sí? Fortaleceos en el Señor. La fortaleza está en el Señor. Y en el poder de su fuerza. O sea, mi dependencia a Jesucristo. Mi cubrirme, o dejar que Él me cubra, sería más correcto. Entonces mi fortaleza va a ser Jesucristo y no yo. Así que sigue, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esta creo que es la tarea de Cristo, el estar firme. Un cristiano unido a Cristo es invencible. Pero si tiene esta armadura, ¿sí? Toda la armadura de Dios. Dios ya dio todo al creyente. Lo único que tiene que hacer el creyente es ponérsela. Es la tarea. Y es tarea de cada día, de cada momento. Vestirnos de toda la armadura de Dios. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y acá no habla en ningún momento de ir a pelear. Dice estar firmes, mantenerme en el lugar que estoy. Eso sería firme. En la posición que Dios me ha puesto, en el lugar que Él me ha puesto. Y luego tiene toda esta armadura, ¿sí?
¿Por qué la necesitamos? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que hemos visto hasta aquí. Nuestra lucha no es con mi carne, sino contra ellos. Y son más poderosos, no tengo. Entonces, ¿qué herramienta voy a utilizar? Es aquí donde entra, por tanto, ya que ellos son más poderosos, tomen toda la armadura de Dios. No una, toda la herramienta que Dios dejó. Y son, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Lo vuelvo a repetir de vuelta. 2 veces, estar firme. Es lo que el Señor quiere. Mantener la posición que Él nos ha dado. Estad pues firmes, otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Asegurar mi verdad, lo que he conocido. La palabra, la verdad, es la que nos hizo libre. Jesucristo es el que nos hizo libre en la palabra. La verdad es Él, yo soy la verdad, dijo Jesucristo. Esto tiene que ser como un cinto en nuestra espalda, una seguridad, algo que nos mantiene firmes, seguros. Tiene que ver con vestidos con la coraza de justicia. Tenemos una coraza y la justicia es la que el Señor nos ha dado, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Por eso es una coraza. Y me puedo presentar ante Dios. Y aquel que viene y que se presenta ante Dios también a acusarme, Dios puede decir, sí, pero fíjate, ¿quién tiene la seguridad de haber sido justificado? No por lo que es, sino por lo que Cristo hizo. Y eso es lo bueno para nosotros, la seguridad. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La tarea que tenemos por delante de predicar el Evangelio, pero también de vivirlo. Somos pacificadores, así lo declaró Jesucristo. En este mundo estamos para que la gente, en cuanto dependa de nosotros, esté en paz con nosotros estar en paz con ellos, pero también para llevarlo a conocer la paz en Jesucristo, al tener paz con Dios. Y sobre todo, el escudo de la fe con que apagamos todos los dardos del enemigo, dardo del fuego del mal. En la fe lo que nos protege, porque la fe es confianza, la fe es creerle a Dios, que lo que prometió, lo que dice, sobre todo que tengo la seguridad de la salvación. Eso es un escudo poderoso. Y por último, en un yelmo de la salvación, que mi mente esté segura y protegida de que soy salvo en Jesucristo, y una espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y no la está usando para atacar. Sí, sabemos que esta espada es de 2 filos y penetra hasta lo más profundo. Y es de utilizarla para convencer a las personas de que crean en Jesucristo. Y no lo hacemos, ni siquiera lo hacemos nosotros para convencer a las personas. Lo hace el Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios. La tarea que nos queda es orando en todo tiempo. Sabemos que el enemigo que es difícil. Pero, como el texto que leyó nuestro hermano, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor Jesucristo que el que está en el mundo. Nosotros estamos en Jesucristo, cubiertos por Él. Ese es el punto, ese es el detalle. Luego ahí tienen los textos de Pedro, Judas y Santiago para aclarar y ampliarse los textos que lo van a tener también. Y primero de Pedro también. Dice Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Este puede ser uno de los textos que utilizan para exorcizar, pero está hablando de eso. Está hablando de el dominio que puede tener el creyente para superar la tentación. Podemos llegar a ser tentados, pero tenemos la posibilidad de no pecar, que está en nosotros. ¿Sí? Y destruimos esta fortaleza del enemigo de esta forma. Nuestras armas son espirituales, las que vimos son espirituales.
Nos dejó una armadura espiritual el Señor para resistir en el día malo y estar firmes. Y aquí sí quiero que leamos los dos textos que tenemos, 2 de Corintios 4 y uno que es Romanos 8. Uno que es 2 de Corintios 4. Perdón, 2. 2 de Corintios 2, 14. ¿Lo puede leer alguno? Yo lo leo. ¿Mm? Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En verdad que tenemos que darle gracias al Señor, ¿no? Porque Él nos lleva siempre, dice, en triunfo, en Cristo. En Cristo está nuestro triunfo. Fuera de Él, no. Y por medio de nosotros, Dios quiere utilizarnos para manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Y me encanta esa expresión. Lo que nosotros podemos manifestar a este mundo es apenas olor. No olor de muerte. Nosotros manifestamos olor de vida, una vida en Cristo. Y este mundo debería sentir, olfatear la vida de un creyente. Una vida que va en triunfo siempre, a pesar de las tentaciones, de las pruebas, de las dificultades, del camino a veces cuesta arriba, de la oposición del enemigo, de tantas cosas que tenemos, pero de triunfo en Cristo. Y el mundo debería ver este olor del conocimiento de Dios. Somos los que el Señor nos permitió. Y esto es interesante, estamos viendo de los ángeles. Y el Evangelio no se lo dejó predicar a los ángeles, lo mandó a nosotros. Para que demos no solo la palabra, una vez podría hablar de Jesucristo. Nosotros vivimos a Jesucristo, que es la diferencia. Un ángel podría hablar de aquel que vino a morir por ustedes. Pero nosotros experimentamos lo que es estar en el pecado y estar ahora justificado ante Cristo Jesús. Y podemos decirle a otros, mira, lo que te está pasando yo lo viví y en Cristo encontré algo distinto. Es este comunicado de el olor del conocimiento de Dios. Quizás no podemos expresar la inmensidad del amor de Cristo. No podemos expresar la profundidad del conocimiento, quién es Dios. Lo tratamos de ver en teología, nos encontramos con ese punto. Pero sí tenemos un olor que le podemos dar a la gente para que conozcan a Dios. Y Romano es nuestra seguridad. Romano 8, 37. Yo lo leo. ¿Lo leo? ¿Sí? Ah, bueno. Adelante, hermana. Bueno. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo. ¿Qué hay? ¿Qué poder tiene Satanás y sus ángeles que nos pueda apartar del amor de Dios? No hay ninguna. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros sabemos quién es el que nos amó, Jesucristo. En Él somos más que vencedores. Y fíjense que nuestra victoria es porque Cristo murió por mí y resucitó. Y esa seguridad de su resurrección me da a mí seguridad de confianza. Dios cumple sus promesas. Y queda una por cumplir, que Él viene a buscar a los suyos.
¿Qué me puede apartar? Pero tengo que estar allí, tener esta seguridad. Por último, dice Romanos 16:20, que creo que es la conclusión del mayor deseo del creyente. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestro poder. Esto es lo que la Escritura dice. Dios tiene el momento programado de aplastar al enemigo. No hay otra opción, no tiene otra opción, y lo sabe. Sabe que su tiempo es corto. Pero para nosotros nuestra seguridad es esta. Es un enemigo vencido por Cristo, vencido en la cruz, vencido en todo su dominio. De tal forma que él también sabe que está sujeto a la voluntad de Cristo. Él lo conoce. Lo que pasa es que va a tratar de toda la forma de que los demás no lo conozcan. Y si puede hacer que nosotros no lo conozcamos, mejor. Pero estos textos, como este que está aquí, habla de esta seguridad para el creyente. ¿Qué esperamos nosotros? Todo lo que hemos visto es sobre esta tierra. Es el dominio del príncipe de esta tierra, de este mundo, de este sistema, del cual estamos y somos parte y vivimos y convivimos y estamos aquí porque el Señor nos dejó para que seamos olor al mundo del conocimiento de Dios, de que pueden ser salvos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios diga. Él tiene el tiempo. Pero nosotros no somos de este mundo, dice la Escritura. Nosotros esperamos, según la promesa del Señor, cielo nuevo, tierra nueva, donde Él y sus ángeles no van a estar. Este es nuestro triunfo. Nuestro triunfo es en Cristo Jesús. No es pisotear yo o tener dominio sobre Satanás o sus ángeles ahora. Eso no es triunfo. Eso puede ser alguna gracia de Dios en algunos casos. El mayor triunfo va a ser este. Cuando en la eternidad, en los cielos nuevos y tierra nueva, no esté. Porque entonces no va a estar la muerte, no va a haber lágrimas, no va a haber más llanto, y las cosas que vivimos en este mundo ya van a pasar. Que el Señor nos pueda seguir enseñando, hay mucho más, y los dejo un ratito, así que tengo un ratito para preguntas y en lo que podamos contestar. Luis, entonces al arrebatamiento van todos los que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque son las arras del día de la redención, ¿verdad? A ver, el Señor en el arrebatamiento, lo que entendemos es, viene a buscar a los suyos. Por eso. Los suyos, Está bien. en teoría, está bien, sí, está bien. Son los que tienen el Espíritu Santo, están sellados con el Espíritu Santo, dice en Apocalipsis. Está bien. ¿Sí? Están sellados para Él. Sí. Pero el que conoce lo que son los suyos es el Señor. Y yo conozco mi posición con el Señor. ¿Sí? Entonces tiene que ser mi seguridad de que estoy en paz con Dios, que estoy bien. Entonces, que Jesucristo es mi Salvador, es lo que me da mi seguridad. No sé si quedó más o menos claro. Sí. Creo en el señorío de Cristo, o sea, está bien. Bueno, muy lindo el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Alguna tarea? No. La próxima clase vamos a recorrer casi toda la Biblia. Así que se las anticipo. Si esta fue larga en texto, la que viene va a ser peor, me parece. ¿Sí? Porque vamos a tratar de ver, en el poco tiempo que tenemos, casi todos los textos
en el Antiguo Testamento y el Nuevo que hablan de los ángeles y en general, ¿sí? Tanto como ángeles, como querubines, como, bueno, la mayoría de los que vimos hoy son los que hablan acerca de Satanás y sus ángeles. Ahí en Ezequiel 28, cuando estamos viendo que hablaba de Satanás, ahí lo menciona con 10 piedras preciosas. Y bueno, estaba leyendo que dicen que son los reinos, sí, los gobiernos de este mundo. Después, cuando aparece en Apocalipsis, la bestia aparece con 10 cuernos también. Hablando también, yo había escuchado en su momento, una vez que hicieron un estudio de Apocalipsis, de los gobiernos, que 10 están representados los gobiernos que maneja Satanás, que incluyen todos, o son potencias, ¿qué son? Mira, eso entra dentro de ahí a veces de las interpretaciones figurativas, que tenés muchos en lo que es profecías, de los cuales tenés que tomarlo mucho con pinzas. Lo que dice acá, lo voy a leer de vuelta, 28:3, dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, con nerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, óniso de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Yo creo que más que está dando, quizás sea literal, no ponerlo hasta ahí, que sus vestiduras hayan sido así, pero está hablando de su gloria, ¿sí? Está hablando de lo impresionante que este ser sería. Muchas de estas piedras preciosas las vas a encontrar también en Apocalipsis, pero puestas no 10 sino 12 en el templo, ¿sí? En las puertas, que son perlas de la ciudad celestial. Claro, en las paredes, claro. Que lo podés tomar, y muchos lo toman, lo de los 12, los 12 apóstoles, o los 12 ancianos, o las 12 tribus de Israel. Entra mucho dentro de lo que es esto figurativo de la parte de profecía. Hay muchas figuras. Entonces hay figuras que no las puedo tomar literales como son. No sé cómo es, por ejemplo, yendo a lo mismo, porque lo tenemos acá en Ezequiel, en realidad la figura de un querubín. ¿Sí? Porque si nosotros vemos la figura que te muestran en la figurita que vemos nosotros, a veces encontramos por internet, del tabernáculo, que era un querubín, es como un ángel con alas. Pero la descripción que da Ezequiel o que da Apocalipsis es otra cosa, un ser con 4 caras, como lo vemos. ¿Entienden? ¿Qué es lo que está ejemplificando? ¿Qué es lo que quiere decir? Y se da mucha interpretación. Ahí entran muchísimas interpretaciones. Hay un montón de corrientes que lo toman. Algunos de esta forma toman lo que es figurativo y les mandan un significado. Era mucho de los judíos. Los judíos tenían mucho de eso, de hacer que cosas que eran solamente figuras, darle un significado. Los judíos llegaron hasta a contar las palabras de la Biblia, ¿sí? Y hacer toda una religión con ellos, hasta hacer que un número, está bien, las letras de los judíos son los números, pero tenían otro significado. Entonces son cosas que se van de la mano y van a otro sentido. No lo tome tan así. ¿Sí? Queda para estudiarlo. ¿Sí? Sé que Caizano aclaró mucho, ¿no? Terminó oscureciendo más. Pero es las cosas que tenemos en la Biblia, ¿no? Las cosas reveladas, las que son claras, son para nosotros, para vivirlas, para gozarnos, para darle gracias al Señor, para cumplirlas. Y después quedan otras que Dios dejó escritas y que pasan por arriba de nuestro conocimiento, ¿no? Y que tendremos toda la eternidad por preguntar si es que
vale la pena, no sé. Por ahí hay algunas cosas que por ahí nos dejan claro bien la Biblia, por ejemplo, que hoy no pueden haber apóstoles, porque en Apocalipsis dice que hay 12 puertas para las 12 apóstoles, o sea, son 12 nomás. Entonces ya no hay más apóstoles. O sea, hay cosas que Dios las deja bien, no hay 35 millones de puertas para los apóstoles, hay 12 nomás. O sea, hay cosas que ahí ya se van como delimitando un poquito, Está bien. pero bueno. Tenés para estudiar. Por eso lo que cuando vayamos a Apocalipsis se presentó una duda ahí con el título. Voy a tratar de no ser yo. ¿Terminamos? ¿Oramos? Pedro, ¿oramos? Bueno, oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Señor. Gracias por otro día más que podemos profundizar en las Escrituras, Señor, como podemos, con nuestro corto entendimiento, pero lo hacemos con tu Espíritu. Y es agradable, Señor, poder ir de a poco. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a discernir lo que tú nos dejaste y que podamos crecer espiritualmente para no caer en error, Padre Celestial, para no caer fuera de las Escrituras. Te damos gracias, Señor, por tu siervo que lleva la materia a la luz de las Escrituras. Y te agradecemos, Señor, por todos los que estamos aquí. Te damos gracias porque sabemos que tu amado Hijo un día vino, murió por nosotros, resucitó, enviaste de tu poderoso Espíritu para que podamos tener entendimiento de las Escrituras. Señor, gracias por la luz que ha venido a nuestras vidas. Gracias por movernos aquí a querer crecer. Y Señor, dejamos todo en tus manos, Padre Celestial, para seguir en tus caminos, para no salirnos de la verdad, que podamos ser luz y sal en este mundo, pero con la verdad, Señor, con tu palabra, no haciendo cosas fuera de las Escrituras, Padre Celestial. Muchas gracias por todo. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Muy bueno. Que descansen. Bendiciones a todos.